que mi defendido pueda obstaculizar la justicia. Es una falacia, su señoría. No podemos administrar justicia sobre falacias, sobre imprecisiones. Entonces, teniendo estas consideraciones, la defensa técnica, señor, solicita que su respetabilísimo juzgado, en nombre de la nación y de la justicia, declare infundado el requerimiento de variación de comparecencia por prisión preventiva, su señoría. He concluido. Gracias, doctor. A continuación, sigue la palabra la defensa del señor Daniel Medina Zabaleta. Muchas gracias, señor magistrado. De este ilustre juzgado. Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez. Ni la sociedad puede quitarle esa pública protección, sino cuando ya está decidido que ha violado el pacto bajo la cual fue concedido. Esas palabras, señor magistrado, fueron expuestas por César Bonezana Beccaria en el año 1764 en su Tratado de los Delitos y de las Penas. César Beccaria ya seguía en ese tiempo a Montesquieu y a Hobbes, y de ahí nace este principio, bello principio de presunción de inocencia. ¿Y por qué tenemos que nosotros argumentar, o al menos yo argumentar, señor magistrado, o tratar de retroceder a los viejos maestros, a las viejas escuelas, porque algo está sucediendo en nuestra sociedad? Algo en cuanto a los delitos de corrupción de funcionarios. Esos delitos de corrupción de funcionarios que hacen que el fiscal, así no tenga elementos fuertes de convicción, necesariamente tenga que pedir una pena. Y que el juez tenga que ver si la da o no lo da, pero con esas presiones que habrían, pues, por toda la sociedad, como estamos en este momento. Pero evidentemente, señor juez, usted más que todo es un juez de garantías y lo ha demostrado siempre, y estoy seguro que no se va a dar a cabo esto. Pero lo más importante, y lo que nos estamos olvidando, es que el proceso penal no sirve para poner una pena y no sirve para encarcelar. El proceso penal son garantías. Son garantías tanto para el agraviado como para el imputado, que deben de cumplirse, porque esas garantías son las que en realidad convierten o materializan este principio de presunción de inocencia. Si se siguen todas las reglas del Código Procesal Penal, todas las reglas del Código Procesal Penal, evidentemente, y aún así la imputación subsiste, esa persona debe ir presa. Pero si no se siguen estas reglas, ¿por qué debe ir presa? No debería ser así. Señor magistrado, hay un pequeño problema en cuanto al pedido de la Fiscalía, porque, con todo respeto, mi hijo ha sido fiscal, o cuando usted le agradece al señor fiscal, lo que ha hecho el señor fiscal es sustentar un requerimiento de prisión preventiva. Por eso hemos culminado escuchándolo, principio de idoneidad, la necesidad, el tiempo de duración de la prisión preventiva, los adecuados para un argumento en una audiencia de prisión preventiva. Pero acá estamos en una audiencia de variación de la comparecencia simple a una prisión preventiva. Entonces, esta variación en base ya a la misma casación 119-2016 ANCASH, lo establece claramente que existe un principio que el fiscal debe observar y que el señor juez también en su momento, que es el principio de reformabilidad de la medida de comparecencia, y da 3 elementos, pero el más importante es el tercero, donde dice la determinación de que dicha medida resulta insuficiente ante el colapso de su capacidad asegurativa frente a las nuevas condiciones. ¿A qué medida se refiere? A la primera medida que existía. ¿Y cuál es la medida que existía? La medida de comparecencia simple. Ni siquiera estamos hablando de comparecencias con restricciones, para que se pueda decir que se violó. No. El ingeniero Daniel Medina Zabaleta, padre de 2 hijos, no lo voy a llamar imputado porque es una persona ahí. Esta persona, señor magistrado, está con comparecencia simple. La obligación de estar con comparecencia simple, o perdón, esa calificación o esa posición
de estar con una comparecencia simple lo obligaban a ciertas cosas, a presentarse ante el señor fiscal cada vez que sea requerido, a presentarse ante el señor juez cada vez que sea requerido, de repente a no obstaculizar los actos de investigación, lo que no ha ocurrido. Y el mismo señor fiscal ha dicho que Dagner Medina Zabaleta ha declarado ante la fiscalía, fue y dijo su verdad. Crea o no lo crea el señor fiscal, esa es la verdad que dijo Dagner Medina Zabaleta, que no ha cometido delito alguno. Entonces, acá lo que tenía que establecerse es por qué esa medida de comparecencia simple debe de pasar a ser una medida de prisión preventiva. No se ha hecho de esa manera. No se ha hecho de esa forma. Sin embargo, voy a contestar también los argumentos en los cuales el señor fiscal ha basado su pretensión. El primero, en cuanto a la suficiencia de fundados y graves elementos de convicción, ahí paramos un poco. La imputación, señor magistrado, es de autoría en el delito de peculado. Sabemos que el delito de peculado se resuelve doctrinariamente o se resuelve y en el escritorio se resuelve en base a la teoría de infracción del deber. Entonces, si decimos que el señor Jacinto Romero es autor y el señor Dagner Medina Zabaleta es autor, quiere decir que Jacinto Romero se apropió para sí o para otro de un dinero del Estado. Y Dagner Medina Zabaleta se apropió para sí o para otro de un dinero del Estado. Pero la imputación del señor fiscal no es que están en coautoría, sino en autoría. Pero se ha delimitado ello. Se ha dicho cuánto se apropió Dagner Medina Zabaleta para sí o para otro. Se ha dicho cuánto se apropió Jacinto Romero para sí o para el fiscal Neus. No se ha establecido de esa manera. Entonces hay una falencia en la imputación. Y esta falencia de imputación lo que determinaría es que los elementos de convicción que la acompañan también no tendrían pues la suficiencia acreditativa necesaria. Cuando nosotros hablamos de que se debe respetar el proceso penal, nos vamos a encontrar con un primer argumento. Con un primer argumento que es, señor magistrado, 1. Que la obra se ha realizado por ejecución directa y debió realizarse de repente mediante mediante las adjudicaciones o el proceso de selección. Eso ya ha quedado definido, usted muy bien lo ha dicho, se entiende claramente, señor magistrado, que las municipalidades tienen como funciones o como atribuciones realizar obras por adjudicación directa. Esa resolución de adjudicación directa que dictó Jacinto Romero, no mi cliente, esa resolución no ha sido anulada, no ha sido cuestionada, subsiste. Entonces, ¿cómo puede subsistir un acto lícito y bajo el fantasma de que ese acto lícito es ilícito, pedir una prisión preventiva? Entonces, el elemento de convicción no es grave, no es fundado. De repente, causó una sospecha inicial al inicio, pero esa sospecha inicial debió dilucidarse durante la investigación, y ahí es donde vamos. Se presenta como el elemento de convicción más fuerte de la Fiscalía la pericia de Roberto Claudio Calleguán Capino como ingeniero civil. Doctor, esta pericia de Roberto Claudio Calleguán Capino no es un peritaje oficial. Pero puede pasar a juicio como una pericia, puede pasar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Acá hay algo que debemos de tener en cuenta, y eso va ya a lo que se llama la naturaleza misma del proceso. En este tipo de proceso acusatorio con esta vertiente garantista, al que se le designa pues como investigador, como el director de investigación, es al señor fiscal. ¿Y cuál es la naturaleza de la prisión, de la formalización o de la investigación preparatoria? Actos de corroboración. El fiscal tiene que realizar actos de corroboración. Artículo 321, finalidad de la investigación preparatoria, determinar si la conducta incriminada es delictiva. Artículo 322, el fiscal dirige la investigación y ordena los actos de investigación que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Cuando el señor denunciante, que era el exalcalde, denuncia al señor Jacinto Romero y a Dagner Medina Zabaleta, presenta con su denuncia este peritaje de Roberto Claudio Calleguán Capino.
La obligación del señor fiscal era corroborar la versión de Roberto Claudio Calleguán Capino mediante una pericia oficial. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, este dato que dio una sospecha inicial para abrir los actos iniciales, perdón, la retiración de investigación preliminar, no ha sido corroborada por ningún elemento. Y es verdad lo que dice mi colega. Hay dos vertientes que establecen ya en la Corte Suprema si es que en el delito especulado se necesita una pericia contable. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Personalmente considero que sí debería, tratándose de un delito de infracción del deber, determinarse mediante una pericia contable cuál es el monto realmente apropiado. Y lo que dice el señor fiscal en la parte final de su acusación es que como elemento, como prueba nueva, en el juicio oral va a presentar una pericia contable. Y eso que el señor fiscal sabe que ya no puede investigar. Desde que declaró la conclusión de la investigación preparatoria, ya no puede investigar. Entonces, el mismo fiscal reconoce que no tiene una pericia, y esto, señor magistrado, no es una pericia. ¿Y no es una pericia por qué? Porque no fue designada por el señor fiscal. Y no es una pericia con valor suficiente. ¿Por qué? Porque cuando se trata de hallazgos, porque esto se trataría de hallazgos, señor magistrado, lo que debió de hacer este perito era notificar a mi cliente y al señor Jacinto Romero y hacerle la comunicación de hallazgos. Señores, hemos encontrado esto. Vamos a ir al campo a revisar las obras. No ha hecho absolutamente nada. Lo hicieron entre gallos y medianoche, lo hicieron a escondidas y luego lo presentan como un documento, como un elemento de convicción para su denuncia, y el señor fiscal dice, esta es la prueba con la cual le voy a lograr condenarlo. Entonces, si nosotros ya estamos en esta etapa intermedia, donde lo que exige esta sentencia plenaria de Piura es que esos grados que determinaron la sospecha inicial se conviertan para acusar en una sospecha grave, y ya está la acusación y no existen todavía esos datos corroborativos. ¿Por qué sería una sospecha grave para dictar una prisión preventiva? Considero muy respetuosamente que no. El segundo punto que vamos a establecer es la misma imputación que hace la Fiscalía. La Fiscalía lo que dice, referente a Damner Armando Medina Zabaleta, en la primera imputación es que mientras se desempeñaba como subgerente de desarrollo rural de la Municipalidad de Italia Obra, se desprende que tenía obligación de supervisar y coordinar el cumplimiento de normas técnicas y administrativas, y no lo ejerció. Muy bien. El tener un deber asignado por la ley o por sus reglamentos internos y no cumplirlos, ¿es peculado doloso o peculado culposo? Evidentemente se trataría de repente de una omisión funcional. Y si se hubiese acreditado con una pericia contable, se trataría de un peculado culposo, pero no de un peculado doloso, porque el peculado doloso tiene otra estructura típica, cuál es una apropiación, y en este elemento no aparece esa apropiación. Artículo 3.2.2. Se imputa a Damner Armando Medina Zabaleta haber infringido su deber funcional porque no cumplió con administrar y reglamentar directamente por concesión el servicio de agua potable alcantarillado. Regresamos a lo mismo. Se trata, señor magistrado, de un incumplimiento de deber funcional, lo que le atribuye la Fiscalía, no calificable para un delito intencional, no calificable para un delito de peculado doloso, sino de una omisión de deberes funcionales si es que así hubiese sido la imputación. 3.2.3. Se imputa al mismo Damner Armando Medina Zabaleta el haber recibido la responsabilidad para el cumplimiento de la resolución de la alcaldía 135-2014. Pero Damner Medina Zabaleta, señor magistrado, ya estableciendo que esta resolución de la alcaldía 135-2014 no ha sido anulada, y el señor Jacinto Romero era el alcalde, Damner Medina Zabaleta tenía que obedecer las órdenes del alcalde. Entonces, ejecutar esa obra basada en esta resolución de alcaldía no constituiría, a mi criterio, un delito o un elemento que lo vincule a un peculado doloso. Definitivamente no. Y sobre todo, fíjese, señor magistrado, en lo primero dice no cumplió, no supervisó, y en el tercero dice
cumplió, pero ¿por qué cumplió? Eso es delictivo. Entonces hay una incongruencia procesal en la imputación que no ha sido salvada y no sería suficiente para dictarse una prisión preventiva. Ahora, y los dos puntos más importantes, el primero dice: se imputa a Dahmer Medina Zabaleta 3.2.4 el haberse apropiado de sí para los caudales que están bajo su percepción de administración y custodia abusando, referidos al informe de este señor Calleguán Capino, por el monto de 22.671.93 soles. En primer lugar, señor magistrado, ahí venimos al punto. Si se le atribuye a Jacinto Romero haberse apropiado de 22.671 como autor, ¿cómo se le atribuye a Dahmer Medina Zabaleta haberse apropiado del mismo monto como autor? Una incongruencia. Y sobre todo si ese monto de 22.671 está basada no en una pericia oficial, no de un acto de investigación realizado durante el proceso de investigación fiscal, sino algo antes del proceso, cuando el alcalde entrante pide que se haga un informe pericial de parte y eso lo presenta como prueba. Ese es el mismo monto. Entonces, determinarse en este momento es grave y fundado bajo el estadio de sospecha gravísima que ese monto existe como un monto apropiado. Considero que no es suficiente, máxime si el mismo fiscal dice que en la audiencia va a presentar la pericia contable que determine cuál es el monto real apropiado. Ya para ser muy breve, la otra imputación es que se imputa las planillas fantasmas. Dahmer Medina Zabaleta se ha apropiado de un monto que todavía no tiene un monto exacto, pero que se trataría de planillas fantasmas porque hay 3 personas que señalan no haber recibido ese dinero. Antes de llegar a este punto, permítame haber obviado el anterior. El artículo 183 para arriba del Código Procesal Penal establece la forma como se acreditan los peritos. Se nombra al perito oficial, se traslada a la pericia oficial, tenemos derecho a un perito de parte, todo ese procedimiento previamente establecido para proteger al ciudadano de la imputación no ha sido desarrollado durante la investigación. Ahora sí, referido a las planillas fantasmas. Resulta que cuando se presenta la acusación, el artículo 349 en su inciso 2 señala claramente: la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización. La acusación solo puede referirse a hechos o personas incluidas en la disposición de formalización. De acá estamos hablando del principio de congruencia procesal. Debe haber una congruencia exacta entre lo que es la formalización en disposición y el requerimiento de acusación. Y tomo el requerimiento de acusación ahora porque ya está aquí. Es más, está encima de su escritorio. Ya estamos en etapa intermedia también y ya se podría utilizar. Entonces, si la norma, doctor, si la norma dice que cuando el fiscal acusa solo puede referirse a hechos que aparecen en la disposición de formalización preparatoria, cuando el fiscal pide prisión preventiva, ¿sí puede saltarse la disposición de formalización? No. Si se protege lo más, se protege lo menos. Y resulta, doctor, que referido a este hecho de las planillas fantasmas, no aparece en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Y no aparece ¿por qué? Porque todo este proceso de investigación comenzó con el informe pericial y por los 22.000 y tantos soles. Y durante el desarrollo de la investigación, de repente el señor fiscal ha tomado conocimiento de otros hechos, de este tema de las planillas fantasmas. ¿Qué debió hacer el señor fiscal? Ampliar la formalización de investigación preparatoria y decir: señor Dahmer Medina Zabaleta, usted se ha apropiado de este dinero, usted tiene una imputación sobre trabajadores fantasmas, sobre pagos fantasmas, el monto es este, y determinar y permitirle que este señor se defienda. ¿Y eso por qué lo digo? Porque cuando Dahmer Medina Zabaleta fue a declarar a la fiscalía, 3 días antes habían declarado estos 3 testigos. 3 días antes. Y habían dicho: yo no he trabajado, esa no es mi firma, esto sucedió así. Y cuando Dahmer Medina Zabaleta va a declarar,
el señor fiscal no le hace ninguna pregunta, señor juez, referido a los planeadores fantasmas. No le hace ninguna pregunta, ni siquiera le pregunta acerca de quiénes son esas personas. Ni siquiera le dice, oiga, señor, acá hay una imputación o al menos acá hay un elemento que determina que también han habido planeadores fantasmas y usted podrá ser responsable. Entonces, ¿qué hizo el fiscal en ese momento? Violó su derecho al debido proceso. Y luego viene y dice, señor, pese a que no aparece en mi formalización ese hecho, introdúzcalo en una carcelería. El señor fiscal seguramente va a decir, no, yo estuve investigando una apropiación, un peculado, y por ahí sale un elemento que acredite ese peculado. Eso no puede ser de esa manera, porque estuvo investigando una apropiación de 22.000 soles, supuestamente en el tema de los materiales, y este hecho de los planeadores fantasmas, de personas que declaran no haber recibido pago, que son 3, y que ninguno se indica a Daniel Trujillo Zabaleta tampoco, a Medina Zabaleta, estas 3 personas, este hecho es un hecho diferente. Es un hecho que sí puede calificarse como un peculado por apropiación, pero no está en la formalización de investigación preparatoria. Considero que se violaría el principio de congruencia procesal. Lo real es que cuando se trata de un delito de peculado, lo que tienen que presentarse, y lo dice pues la doctrina nacional, cítenlo a Salina Sicha, a Castillo Alba, a doctrina nacional, a Fidel Rojas Vargas, ¿no? Caramba, ¿no? Lo que dicen todos ellos es que se acreditan con ciertas infracciones o con ciertos documentos falsos, factura falsa, recibos falsos, etcétera, que acrediten que ha habido apropiación. Pero durante todos los elementos que ha señalado el mismo señor fiscal, ha señalado que existen las facturas de compra, los recibos de compra, pero no dice que sean falsos. No se ha establecido así. Entonces, ¿hubo un proceso de ejecución por administración directa? Sí. ¿Hubieron gastos? Hubieron gastos. Y el informe que dice Medina Zabaleta es que no se pudo, inclusive el señor magistrado dice que no se pudo concluir la obra porque faltó presupuesto. Entonces ese tema de que en un mundo de 200 y tantos mil soles faltó el 5 punto tanto por ciento, es un tema dudoso que podría establecerse con diferentes pericias, pero no es suficiente para pedir una prisión preventiva, que es lo que considera la defensa. Ahora, ya para culminar, la prognosis de la pena, pues evidentemente es un tema que está establecido en la norma de esa forma, pero cuando hablamos de que Daniel Medina Zabaleta pueda de repente crear un peligro procesal, eso es importante, porque no voy a desarrollar los aspectos de la casación de Moquegua porque definitivamente usted lo conoce, pero ahí lo que resaltan es algo importante y dicen que lo más, perdónenme que redunde, lo más importante para una prisión preventiva, dada esta naturaleza de la prisión preventiva, dada la naturaleza excepcional y de garantías, es el peligro de obstaculización o el peligro de fuga. Señor magistrado, cuando el señor fiscal pidió la primera prisión preventiva, el señor fiscal dijo al señor juez Galileo Galilei, le dijo, señor magistrado, que ingresen a prisión preventiva porque estos señores no se van a presentar. Jacinto Romero no iba a declarar, pero Daniel sí iba a declarar, pero igual presenten. Pero no se van a presentar a todas las diligencias. Esa audiencia, bueno, fue anulada, pero luego se hicieron 2 audiencias de control, que son las audiencias importantes, no restando la importancia esta, por supuesto, pero son audiencias importantes para seguir avanzando con el proceso. Las audiencias de control donde el juez va a calificar la acusación. Y fíjense, señor magistrado, se hicieron la audiencia del 12 de octubre del 2018, donde estuvieron presentes el abogado defensor de la Procuraduría Anticorrupción, Gerard Anthony Ángeles Cruz, el abogado defensor particular del imputado Jacinto Romero, doctor Daniel Choque Mamaní, el abogado defensor particular del imputado Daniel Medina Zabaleta, Giancarlo Gaicho Mendoza. Pero esta audiencia no se llevó a cabo, ¿por qué? Porque el Ministerio Público no asistió. Audiencia frustrada por el propio Ministerio Público del 12 de octubre de 2018. En esta audiencia, cuya copia se la voy a trasladar, señor magistrado, el juez reprogramó la misma para la fecha 14 de noviembre del 2018, en la cual me apersoné también, y volvimos a lo mismo. Abogado defensor de la Procuraduría Anticorrupción, José Tomás Vargas Santa Cruz,
abogado defensor particular imputado Jacinto Romero, Claudio Rodríguez, Ferrer Rodríguez, imputado Danner Medina Zabaleta, fíjese, Danner Medina, disculpe que me haya referido así. Danner Medina Zabaleta estaba presente en la audiencia. Abogado defensor particular imputado Danner Medina Zabaleta, Giancarlo Caicho Mendoza. Pero la audiencia no se llevó porque dice, Ministerio Público no asistió. Y acá el señor juez sí ya le llamó la atención al señor fiscal. No lo hago con ánimo de ofender a la fiscalía, pero sí con el ánimo de ver, señor magistrado, si se trata de entorpecer el proceso, ¿quién lo está entorpeciendo? Si estamos yendo a las audiencias. Si no tenemos una audiencia de control de acusación, es porque el fiscal ha faltado 2 veces. Y no ha justificado ninguna. Entonces, ¿de qué entorpecimiento estaríamos hablando? Si Danner Medina Zabaleta se presentó a declarar ante el señor fiscal y negó los cargos, se presenta a sus audiencias de control de acusación. Ahora, señala que Danner Medina Zabaleta podría influenciar en testigos, podría amenazar a testigos, pero ya la jurisprudencia ha avanzado tanto en estos temas, donde señalan que esa forma de poder, o de sugerir, o de considerar que puede realizarse, no es suficiente. El fiscal tiene que presentar elementos objetivos que determinen que Danner Medina Zabaleta ha amenazado testigos o ha entorpecido de alguna manera la investigación, y no existe ningún elemento de convicción, ni siquiera para analizar su objetividad, de que eso haya ocurrido. Lo que existe solamente es el señor fiscal que cree que podría suceder en un tiempo futuro, y eso, señor magistrado, considero que también es atentatorio contra el principio de presunción de inocencia, y sobre todo no es acreditativo como se exige para este tipo de pedidos de prisión preventiva. Señala también que existe un peligro de fuga, porque Danner Medina Zabaleta no ha acreditado cuál es su oficio ni profesión. Señor, no ha acreditado cuál es su oficio ni profesión, pero métalo preso porque él era el ingeniero residente de obras. ¿En qué quedamos? Pero si el mismo fiscal está diciendo que él es el ingeniero residente de obras, perdón, el ingeniero que estaba encargado de esas obras, entonces Danner Medina Zabaleta es un ingeniero. Tiene un oficio conocido que lo hizo ser en su momento funcionario público. Señala la fiscalía que tiene 2 domicilios, uno en Echenique y uno en, perdóneme usted, en Urbanización Los Cipreses. Eso no es malo. El Código Civil permite tener varios domicilios, pero lo que la norma penal exige es que cuando el fiscal te cite te presentes. De eso se trata. Y hemos acreditado, señor magistrado, que Medina Zabaleta vive pues en Urbanización Los Cipreses, Manzana U, Lote 1, Santa María. Ahí es donde se le ha notificado. El otro domicilio es el domicilio de su suegro, el señor Morán, también se le ha notificado en ese lugar. Tal es así que cuando el señor fiscal le notifica a Echenique el requerimiento de acusación, viene el señor Medina Zabaleta, a mí se ha llegado a la casa de mi suegro el requerimiento de acusación, contéstalo por favor. Y así lo hemos contestado. Entonces tiene un domicilio conocido. Es padre de 3 hijas, menores de edad. Es profesor universitario, doctor. Entonces, se ha presentado que también es catedrático universitario, está el reporte de la unidad de registros académicos, está estudiando también, en la misma universidad en la escuela de posgrado, está su consolidado de matrícula de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, resolución del Consejo Universitario que lo acredita para el contrato de servicios profesionales. Si bien es cierto, son documentos que datan de años atrás, lo real es que este señor es huachano, ha trabajado pues en la Municipalidad Distrital de Huaura, sigue manteniéndose en Huacho, sus hijos estudian en Huacho, están los documentos que lo acreditan, sus hijas, perdón, y existe una contratación notarial de domicilio donde se acredita que justamente vive en Los Cipreses, Manzana U, Lote 1 de esta ciudad. Entonces, muy respetuosamente pido, señor magistrado, que pese a que se trata de una imputación por delito de corrupción de funcionarios, pese más que todo esa frase que nos enseñaron donde decían que la prisión preventiva es una excepción, no es la regla. Y esa frase o ese principio
está vinculado a un principio más grande, que es el de presunción de inocencia. Danner Medina Zabaleta no debería ir preso, señor magistrado. Estamos en una etapa de control donde hemos inclusive pedido el sobreseimiento de la causa. Pido que fije una caución que señale cuáles son las reglas necesarias para que no se acerque a los testigos siquiera, pero se le mantenga en libertad. Muchas gracias, señor magistrado, por haberme escuchado. Gracias, doctor. A ver, ¿la fiscalía va a seguir su sitio de réplica? Sí, nada más. A ver, puntual, doctor. A ver, con respecto, ambos abogados de la defensa señalan con respecto a los elementos de convicción para precisarle que en efecto el Ministerio Público se sigue sustentando los elementos de convicción que ya señalados, que consideramos que han sido graves. Y si señalamos uno en particular, podemos precisar el informe pericial del cual han hecho referencia, ¿no? Que es del perito Roberto Claudio Callehuanca, que es ingeniero civil. Debemos tener en cuenta cómo se suscitó este peritaje, señor magistrado. Esto ha sido a solicitud del señor. Se puede corroborar un peritaje de un perito adscrito a la REPEC, alguien que ya es un perito oficial del Poder Judicial. Conforme se han podido dar estos hechos, podemos señalar que este informe pericial vino posteriormente a la denuncia porque fue elaborado en efecto y fue requerido por el alcalde que ingresó a la comuna distrital de la municipalidad distrital de Huaura. Tenemos que también tener en cuenta algo muy importante con respecto a los hechos imputados, ¿no? El abogado de la defensa precisa y señala que no se pueden alterar los hechos señalados en la disposición de la formalización preparatoria. En efecto, los hechos son inmutables, señor magistrado, y eso lo sabemos todos los conocedores del derecho. Sin embargo, debemos de precisar algo que estamos investigando con respecto a esta obra, y en efecto, los trabajadores fantasmas, que son 3, y que precisan que no han trabajado en esa obra, ¿no? Es parte de esta obra, de la investigación que se ha hecho esta obra. Entonces, si bien es cierto, no se ha alterado la disposición de la formalización de la investigación preparatoria, no menos cierto es que a medida de que se ha ido avanzando en la investigación, se ha podido determinar que hay mayores alcances que necesitan conocerse, que necesitan ser puestos en la disposición correspondiente, en este caso en el requerimiento de la posesión. Que no es verdad que se ha alterado la disposición de la formalización, porque estamos hablando de una obra en concreto, que es la obra que hemos señalado, y que estos señores no habrían trabajado, como ellos dicen, para esta obra. Ese es el punto por el cual el Ministerio Público considera que no es verdad lo que dice la defensa. Aunado a ello, señor magistrado, para precisar también algo que han señalado los abogados de la defensa, uno de los abogados señala que con respecto al señor Jacinto Romero, no se ha justificado mediante documento alguno. O sea, el mismo abogado de la defensa no se ha sustentado mediante documento alguno, pero sí mediante las testimoniales también, y lo cual no es cierto también que no se ha sustentado mediante documentos, porque también obra esta copia del informe que ha sido efectuado por el perito Callehuanca, ¿no? El cual pues se le pone a conocimiento, ¿no? Al mismo y el informe también efectuado por su coimputado, el señor Dame, quien le pone en conocimiento que no se habría realizado, que no se habría culminado la obra y que faltaba y que se habría realizado solamente un determinado porcentaje, situación que es contrarrestada por este informe por el señor Callehuanca. Entonces el señor sí tenía conocimiento en efecto de que esta obra no se realizó y que se paralizó porque no habrían materiales, porque no habrían maquinarias, lo cual para que se dé este tipo de obras mediante adjudicación directa se ha tenido que establecer que tenía que
garantizarse la construcción de esta obra y que tenía que garantizarse que todos estos materiales, llámese tanto materiales como equipos, estén completos para que pueda culminarse esta obra. Señor magistrado, por otro lado también con respecto al arraigo, ¿no? Al arraigo, que es muy importante, ¿no? El señor, con respecto al acusado Damner, el abogado muy bien ha señalado, ¿no?, de que en principio el Ministerio Público no concurrió a las audiencias y que sería que el Ministerio Público sería quien estaría obstaculizando el desarrollo del proceso en sí. El Ministerio Público ha justificado la inasistencia a esta audiencia y se encuentra justificado mediante escrito, ¿no?, las razones expuestas, ¿no? Señala también que el mismo presenta 2 domicilios conocidos. ¿Puede una persona en un proceso tener muchos domicilios conocidos? Yo puedo tener 2, 3, 4, 5, 6 domicilios conocidos y en todos ellos precisar que me pueden llegar las notificaciones y en todos ellos precisar que yo podría no tener conocimiento a través de todos esos 2, 3, 4, 5, 6 domicilios. Tenemos que tener en cuenta, señor magistrado, de que una persona que se encuentra involucrada en un proceso debe tener por lo menos uno concreto para efectos de que recaigan las notificaciones, lo cual hemos visto que no se ha advertido en este proceso, señor magistrado. Y luego, ¿qué es lo que he podido con respecto a... Y bueno, con respecto a la situación de la pericia, como ya hemos señalado, ¿no?, el Ministerio Público ha considerado este peritaje, ¿no?, y que tampoco ellos, los imputados, en ninguna parte del proceso han solicitado el peritaje, ¿no?, de parte, el cual lo deberían de haber solicitado en su oportunidad. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias, doctor. ¿Vamos a ganar y hacemos su juicio de ética? Sí, doctor. Solamente de manera breve. El punto no es que el señor Cayiguán Capino sea perito judicial. El punto es que debería haber sido nombrado por la Fiscalía como dato corroborativo, porque de eso se trata la prisión preventiva, para que el señor fiscal acredite cómo esa, ya siguiendo los lineamientos pues, de la sentencia plenaria de Piura, cómo ese informe pericial de parte ha pasado del grado de sospecha inicial a sospecha suficiente y luego a una sospecha grave. O sea, ¿cómo ha transmutado ese informe? Ese informe solamente como sospecha inicial podría haber pasado a una sospecha suficiente si es corroborado por otro informe pericial. Y a una sospecha grave si es que durante la investigación lo hemos podido desacreditar. Y tal es así, doctor, que nosotros cuando hemos contestado la acusación hemos presentado el informe de evaluación realizado por otro perito judicial, Herbert Efraín Correa Celis, donde dice que el dinero que se ha gastado es 153.784 soles, es el valor de la obra. Entonces, para Herbert Correa Celis no existiría, señor magistrado, una apropiación, y para el otro perito tampoco. Pero eso ya será revisado seguramente más adelante en el juicio. Pero de todas maneras, acá tengo una copia, se la traslado al señor fiscal. Pero lo relevante ya, para culminar, el señor magistrado, es que cuando el señor fiscal inicia o dispone la formalización de la investigación preparatoria, el núcleo de la imputación es la apropiación de 22.000 y tantos soles. Ese es el núcleo de la imputación. Del núcleo de la imputación no me puedo salir, porque si me salgo ya estaría afectando la congruencia que debe existir entre la acusación o entre cualquier requerimiento vinculado a la disposición de formalización. Y ese núcleo de imputación, que era una apropiación por una sobrevaloración de 22.000 soles, no puede decir que está dentro de la planilla fantasma. ¿Cómo metemos ahí la planilla fantasma? No se puede. El tema de planilla fantasma fue un dato que apareció en la investigación, que el señor fiscal podría seguir investigando si es que hubiese ampliado la disposición de formalización de investigación preparatoria, dándole la oportunidad a los imputados para que se defiendan también de esa imputación, lo que no ha ocurrido.
Lo real, señor magistrado, es que no existen elementos graves y fundados con las características que se exigen. Y lo real, señor magistrado, es que Dagner Medina Zabaleta se va a presentar cada vez que sea citado, está seguro de su inocencia y se va a presentar al juicio oral, que ya estamos a puertas de ello. Gracias. Bien, entonces. Dos, ¿han opinado todos? Señor juez, para terminar el debate, no se le imputa a mi patrocinado el tema de las planillas falsas, pero sin embargo, se ha dicho acá que han habido planillas falsas. En la conclusión de la investigación preparatoria, hasta el día de hoy, señor, una prueba nueva hubiera sido, ante esos trabajadores que supuestamente han negado su firma, han negado haber cobrado una pericia grafotécnica, si es que son sus firmas. No lo han presentado. En el requerimiento de acusación tampoco. Por eso es que, señor juez, al comienzo de mi intervención he referido de manera enfática que el representante del Ministerio Público ha venido a solicitar una prisión preventiva tan igual como la solicitó el mes pasado. Entonces, no nos encontramos aquí ante un requerimiento de variación, sino ante el mismo pedido que hicieron. El arraigo, señor juez, ha sido acreditado con documentos fehacientes que mi patrocinado vive en la avenida Las Malvinas, C15, en Huaura. Se ha presentado el día de hoy también otro certificado notarial que vive en la avenida Las Malvinas, C15, en el distrito de Huaura. El señor, mi defendido, ha ganado las elecciones en el distrito de Huaura como alcalde distrital en estas últimas elecciones, con este domingo.